a todos ustedes, nuestros afiliados a Constructor, por la puntualidad, por el compromiso, por querer aprender un poco más acerca de este tema que es interesante como lo es la soldadura. El día de hoy vamos a estar enfocados en una de nuestras marcas puntuales, la marca Élite, donde viene con una línea puntual, una línea especial, que se sale del segmento de la marca como tal, y es esa línea XP o esa serie XP. Durante la capacitación, obviamente, vamos a ver cuáles son esas referencias de producto que queremos mostrarles a ustedes, cómo se programan. Acuérdense que hoy por hoy pues tenemos la tecnología de punta. Queremos que ustedes, nuestros afiliados de Sodimac, estén muy empapados de este tema porque de una otra manera para mejorar la calidad en el producto y terminado de aquellos trabajos en la línea profesional, tenemos muchas facilidades y qué más sacarle provecho a nuestra tecnología de élite, facilitando eso, el concepto de la calidad en el depósito de soldadura y el acabado, es lo que hace que genere más confianza, más credibilidad al momento de fabricar, al momento de reparar como tal, ¿listo? Vamos a ver la programación de los productos, vamos a ver la aplicación, vamos a hacer algunos ejercicios donde queremos mostrarles a ustedes que nos queremos salir de ese campo al que estamos acostumbrados a hablar en la línea élite, electrodos de 332, electrodos de 1/8, que habitualmente se utilizan para ese campo de la metalmecánica. Queremos mostrarles a ustedes que con la línea XP de una otra manera nos salimos y queremos enfocarnos hacia esos diámetros de electrodos que a veces, por mito, creerían que son muy complejos de aplicar. Por el contrario, con muy buena tecnología, con muy buena exigencia en la línea XP, podemos mostrarles a ustedes que los electrodos son muy fáciles de aplicar independiente a la nomenclatura. Entonces, antes de iniciar ya la capacitación como tal, invitar a las personas que faltan por conectarse, que lo hagan, pues para que toda la información quede completa, para que al momento de estar haciendo los ejercicios lo puedan ver, al momento de la programación la puedan ver y se puedan empapar muy bien de este tema y de estas máquinas que hoy por hoy tienen mayor demanda en el campo de la soldadura, porque la tecnología o la esencia siempre va a ser inverter o inversores asociado al buen rendimiento, a la mejor calidad, al menor consumo en cuanto a la corriente. Así que sin más preámbulos, queremos iniciar esta capacitación con una serie de imágenes para que podamos mostrarles a ustedes cuáles son esas tecnologías, cuáles son esas ventajas y esas bondades que nos entrega la línea Élite. Como no me lo indica, la marca Élite es un segmento enfocado a los trabajos profesionales. ¿Qué quiere decir el trabajo profesional? La reparación de una pieza puntual que en alguna medida al comprarla nueva genera un costo muy alto que en algunos de los casos, por no decir que en la mayoría, las empresas pues obviamente lo ven como pérdidas porque generar un incremento o un costo tan alto, sabiendo que hay reparaciones, que hay soluciones frente al tema de la aplicación, pues de una otra manera facilita este tipo de cosas. Entonces, además de hacer una reparación, pues se necesita la herramienta ideal, la herramienta que cuente con esos estándares de calidad, con esa tecnología, con esas ayudas, para que la aplicación quede prácticamente como si fuera un producto ensamblado de fábrica. Además de tener la línea profesional que está enfocada a la reparación o al mantenimiento, también podemos involucrar las soldadoras de producción, esas soldadoras que encontramos en mayor demanda, esas soldadoras que encontramos en nuestras ferreterías, el caso de un 6013, de un 7018, de un 6010, de un 6011, pues básicamente está enfocado a lo que es la línea élite como tal. Entonces, la palabra clave de estos productos es trabajo profesional, ¿listo? Y vemos que en la primera imagen hay algo que llama evolución. La marca Élite, para aquellas personas que todavía no les genera confianza, a las personas que les genera incertidumbre, es un producto que está posicionado en el mercado colombiano con más de 14 años de mercado en el concepto de aplicación y en el concepto de acompañamiento técnico operativo. Si ustedes logran ver las imágenes, vemos que la primera máquina, que es la más pequeña, hace referencia a un producto que siempre ha pasado a través de estos años, que es nuestra Elitear 160. Digamos que fue la pionera, la primera máquina pionera que fue la que empezó a desarrollar todo este tema operativo y que lo que hemos venido realizando es mejorar, darle más calidad, más eficiencia y más tecnología. Si ustedes logran darse en cuenta en esta imagen, vamos a ver que las tres primeras, que se ven prácticamente las fuentes a blanco y negro, son máquinas de una presentación estética casi rectangular, una presentación muy seria, una presentación que muestra el profesionalismo de la marca. Ya la que resalta al final de esta imagen es lo que tenemos en la actualidad, que es la tecnología XP. Fíjense que ya no tenemos ese concepto estético rectangular, sino por el contrario, traemos
diseños aerodinámicos que hace que la máquina sea más atractiva en combinación con las tecnologías y las bondades que cuenta la marca Élite segmento profesional. Estas tecnologías están asociadas a algo que llamamos normalmente el dual ball. Son máquinas que nos permiten o se dejan conectar a red de alimentación como son 110 y 220 respectivamente, con márgenes de error. Tengan presente que la fluctuación de corriente que tenemos aquí en Colombia no es la ideal, por eso es que nuestras máquinas siempre hablamos de rangos, hay una caída y hay una subida con un margen de error del aproximadamente el 10%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que mientras se mantengan esa regularidad, nuestros productos van a funcionar sin ningún problema. Y eso está asociado a los componentes electrónicos que tienen nuestros productos. Contamos con esa tecnología Hot Start o inicio en caliente, que lo que hace es facilitar el inicio del arco cuando yo voy a iniciar electrodos de complejidad. En este caso estamos hablando de un 70-18, ya que el 70-18 tiene un revestimiento muy grueso y a veces el no tener Hot Start dificulta el inicio de arco. Electrodos especiales como un electrodo de fundición, un electrodo de recubrimiento duro o baja aleación, también su revestimiento es muy grueso y el inicio de arco se necesita que sea agresivo. En el caso del Hot Start, en la marca Élite, esta tecnología se ha incrementado hasta un 50% del amperaje que yo ajusto en un tiempo muy rápido. Estamos hablando que el inicio de arco inicia más o menos en 0.5 segundos, no alcanza ni el segundo y después se estabiliza. Para que ese Hot Start pueda trabajar muy de la mano, necesita la otra ayuda que es el Arc Force, la fuerza de arco. Esa fuerza de arco mantiene esa estabilidad en ese revestimiento, evita que el electrodo se apague y que la persona que está soldando, que tiene habilidad, que tiene experiencia, que tiene conocimiento, logre identificar que hay muy buena estabilidad de arco, como aquellas personas también que hasta ahora están incursionando en el campo de la soldadura y quieren trabajar con equipos que le den esa facilidad de operación. Entonces, tener Hot Start y Arc facilita ese tipo de aplicación. Tenemos un factor de seguridad que hoy por hoy es mandatorio en el tema de seguridad como tal, porque está asociado a una reducción de voltaje, normalmente lo llama VRD. Cuando yo conecto mi máquina sin hacer arco eléctrico, normalmente donde se conecta la pinza portamasa y la pinza portaelectrodo hay un consumo que se llama voltaje en vacío. Los voltajes en vacío oscilan en nuestros productos entre 65 a 95 voltios. ¿Eso qué garantiza? Pues que electrodos también de complejidad, como los celulósicos, tengan ese inicio de arco sin ningún problema. Entonces, el VRD es el factor de seguridad para que esos 65 voltios que yo voy a estar expuesto a lugares húmedos, ambientes húmedos, ustedes saben que la humedad, los líquidos, en alguna medida son conductores de corriente y un factor de riesgo muy alto es que si yo estoy haciendo soldaduras en ese ambiente, posiblemente puedo tener una descarga letal de ese voltaje. Con el VRD, nuestras máquinas internamente son programadas para que se reduzca a 12 voltios, donde la persona que está haciendo ese tipo de aplicaciones en ese nivel de exigencia no le vaya a afectar una descarga tan letal como la que les estoy mencionando, 65 a 95 voltios. Entonces, las máquinas cuentan con esa tecnología que se llama VRD. El anti-stick, que es otra tecnología que está asociada para aquellas personas que no tienen toda la habilidad, que están incursionando en el campo de la aplicación. Si por accidente el electrodo se queda pegado sobre el material base, en máquinas convencionales, máquinas de competencia, posiblemente la máquina internamente va a generar un cortocircuito. Nuestros productos no. Con la tecnología anti-stick en la marca Élite, la máquina automáticamente se bloquea de tal manera que el soldador, la persona que está operando, pueda desprender el electrodo sin tener daños internos en el producto. Entonces, básicamente lo que tenemos en ese momento es tecnología Dual Ball, tenemos tecnología Hot Start, tenemos tecnología Arc fuerza de arco, tenemos VRD, anti-stick, y tenemos algo que se llama Tip Arc, y esto está asociado a que nuestras máquinas, por ser de tecnología inversora, nos permite desarrollar dos procesos de soldadura. A través de la experiencia, y para compartir esta información, normalmente se consideran máquinas multiproceso porque estamos desarrollando más de un proceso, en este caso electrodo revestido y TIC, pero ese TIC tiene una tecnología que se llama LIP-ARC, y básicamente es para aquellas personas que conocen este proceso, normalmente el tungsteno como tal, que es el conductor de corriente, se le debe hacer un afilado puntual. Ese afilado es el que me permite concentrar el calor para las aplicaciones de espesores delgados y poder lograr cordones de perfecta calidad. Entonces, cuando yo tengo un afilado, normalmente en un TIC convencional llamamos inicio por raspado. Cuando hay raspado es como encender un fósforo.
pues vamos a ver que ese afilado del tuxteno se pierde. En el caso de esta tecnología LIPAR, simplemente lo que hacemos es acercar el tuxteno sobre el material base y al levantar inicia el arco. ¿Eso qué va a garantizar? Que ese afilado que yo le dediqué tiempo para dar las condiciones mínimas de operación, pues no se pierda el momento de iniciar arco. Esas son las tecnologías con las que hemos venido desarrollándolas en la marca Élite, que es el segmento profesional. Nos queremos meter en algo que es la línea o la serie XP, donde está asociado a las adicionales. ¿Y cuáles son esas adicionales? Tenemos en este caso algo que se llama el proceso, bueno, digamos que esto hace énfasis a lo que es el proceso como tal, ¿no? Entonces, todas las tecnologías que yo les voy a mencionar durante esta capacitación en la línea Élite están asociadas a la especialidad del producto, que es el proceso SMW. Aparece esta sigla porque es la norma americana la que contempla que el proceso electrorevestido se conoce como SMW, y la norma europea. Acuérdense que nuestros productos son de tecnología europea, por ende debemos también ir muy de la mano con la normatividad de ese continente. En este caso, para ese proceso electrorevestido se conoce como MMA, y cuando ustedes tengan nuestros productos y vean eso, automáticamente van a ver qué es la especialidad del producto. Ahí está la traducción, ahí está la definición del concepto, y aquí ya nos vamos a enfocar a esos segmentos. Entonces, esta imagen que les estamos mostrando acá es lo que se conoce como línea de producción, que ya lo mencioné. Son los electrodos que encontramos en mayor demanda, son los electrodos que de otra manera tienen mayor aplicación, y que la línea Élite no es la exenta de dejar de aplicar estos electrodos, al contrario, está diseñada para responder a un nivel muy alto de exigencia cualquier tipo de electrodo. 6013, 7018, 7016, 6011 y 6010. Podemos ver los cordones, algunos quedan muy bien presentados. Fíjense que el 6013 se caracteriza porque la escoria se remueve fácil, porque el cordón es brillante, porque genera salpicadura fina, que es la primera imagen que tenemos a mano izquierda. Tenemos la imagen de la mitad que está asociada a un electrodo celulósico cuando hay buena habilidad, cuando hay buena programación de parámetros como el ARFORCE y el COPSTAR. La técnica de latigazo, la técnica de media luna, el zigzag, hace que un cordón celulósico quede en estas condiciones, como la imagen de la mitad. Y la imagen del lado derecho hace referencia a una aplicación de un 7018. El 7018 se caracteriza porque es un electrodo que se recomienda para el tema estructural, donde nos da muy buenos niveles de rendimiento cuando hacemos capa sobre capa y unas condiciones casi perfectas en la presentación de la soldadura. Entonces, digamos que esta es la línea fuerte de la aplicación en producción, que la línea XP tiene disponible para que ustedes le puedan sacar provecho. Además de eso, tenemos las soldaduras especiales, muchachos. Cuando hablamos de soldaduras especiales, estamos hablando de las soldaduras de producción, de mantenimiento y reparación que mencioné al inicio. ¿Cuáles son ese tipo de soldaduras? Los aceros inoxidables, el cromarco 308, el cromarco 309, el cromarco 410, son algunos de los electrodos que encontramos en la línea de reparación y mantenimiento. Tenemos los electrodos de fundición asociados a ese tipo de material que en alguna medida se vuelve complejo, como es la fundición, el hierro colado. Normalmente se aplica con este tipo de electrodos. En la parte de abajo de los electrodos se ven algunas imágenes de cuáles son esas aplicaciones reales que tenemos con estos productos en combinación con la tecnología de la máquina. Tenemos las soldaduras antidesgaste, son aquellas soldaduras que en movimiento de las piezas de rozamiento, de fricción, en un material convencional, pues el desgaste va a ser significativo y nosotros podemos darle una vida útil aplicando un electrodo enriquecido, por ejemplo, en un componente químico como es el manganeso. Normalmente se hace con electrodos tipo Durowell, que son nombres comerciales que le dan los fabricantes de soldadura, pero en resumidas cuentas, la línea XP de Élite lo puede aplicar sin ningún problema. Y tenemos las soldaduras de aleación, soldaduras enriquecidas en cobre, soldaduras enriquecidas en níquel, en cromo, que resalta esa composición química como tal. También está asociado a esas líneas de reparación y mantenimiento. Entonces dicen que ahí tenemos esas dos líneas que son interesantes, producción y mantenimiento. Cuando yo quiero aplicar estos electrodos de estas dos líneas, aparecen las tecnologías adicionales que nos quiere entregar la marca Élite en la serie XP. Y está asociado a algo que llamamos Power Wing. Si ustedes logran ver la imagen, piensen que dentro de la máquina hay un sistema de extracción de aire frío en combinación con aire caliente en forma de túnel. Nuestros ingenieros electrónicos en sus cálculos pudieron descubrir y evidenciar
que normalmente cuando ese aire frío recircula sobre los componentes que realmente se quieren refrigerar, la máquina nos va a dar más desempeño a un ciclo de trabajo mucho más grande. Por eso es que normalmente yo les decía al inicio de la capacitación que hablar de electrodos de 1/8 en la línea élite ya no es lo especial, sino que por el contrario, queremos salirnos de ese rango y hablarles de que podemos ir de electrodos mucho más grandes en aplicaciones más exigentes con amperajes más altos, debido a que tenemos algo que se llama Power Wing, sistema de ventilación tipo túnel que se concentra o se enfoca en los componentes que requieren refrigeración como tal. Tenemos la siguiente imagen que se llama ACE-R, y esto está asociado con algo que yo les mencioné ahorita en el factor de seguridad que se llama voltaje en vacío. Cuando las máquinas tienen un voltaje en vacío mucho más alto, las aplicaciones de electrodos como los celulósicos nos permite dar más facilidad, mejor desempeño y más calidad. Acuerden que en este caso pues estamos direccionando a algunos electrodos que por su composición química necesitan esa aplicación puntual y se necesita que la composición, que los componentes electrónicos nos faciliten esa operación sin tener que restringir cualquier tipo de aplicación. Tenemos la siguiente imagen que está asociado al airflow. Si logran ver en la imagen de la evolución, vimos que la carcasa, por donde entra el aire frío y expulsa el aire caliente, tenían unas rendillas de seguridad que estaban cumpliendo una normatividad tipo cuadrado, 90 grados, pero las de hoy, si ustedes logran ver las flechitas, las carcasas de nuestras líneas XP, hacen que esa flecha evacúe de manera mucho más rápida y precisa ese aire caliente y reciba el aire frío en mayor demanda y con mayor rapidez. ¿Eso qué va a garantizar? Vuelvo y repito, el trabajar en la línea XP, vamos a garantizar que el ciclo de trabajo y el nivel de exigencia sea mucho más alto. Cuando yo les hablo de la línea o de la serie XP, básicamente hace referencia a la definición en inglés Steam Performance. Su traducción al español quiere decir rendimiento alto. Y cuando hablamos de rendimiento alto, ya nos queremos enfocar a algo que se llama diámetros de electrodos. Entonces yo quise traer aquí al tablero para que ustedes conozcan de pronto y tengamos claro. Eso normalmente siempre lo hacemos con nuestros clientes y nuestros usuarios, donde les preguntamos cuál es la manera ideal de calcular un amperaje. La respuesta más asertiva o que se acerca al concepto es, oiga, normalmente yo lo hago a través de lo que me enseñó mis ancestros, mis familiares, mis amigos, y es de la manera empírica. ¿Y cuál es la manera empírica? Pues prueba y error. Simplemente lo que yo hago es un cordón ajustando un amperaje inicial. Si veo que rompe el material, pues ¿qué debo hacer? Bajar. Si veo que la soldadura queda cruda, que es un concepto que no deberíamos hablar, pero la soldadura queda sobremontada sobre la pieza, pues lo que hacemos es incrementar el amperaje. Entonces, la manera de calcular un amperaje sin tener que hacer esa prueba empírica o esa prueba de error es la siguiente. Resulta que en el mercado estamos acostumbrados a hablar de los diámetros. Diámetro de nomenclatura es distinto, ¿listo? La nomenclatura es cuando hablamos de un 60-13, de un 70-18, de un 60-10 o un 60-11. Las soldaduras en mantenimiento de un cromarco 308, de un Durowell, de una 90-80, perdón, de una 90-18G, etcétera, son nomenclaturas. Pero cuando hablamos del diámetro, es el metal, es la esencia que tiene un electrodo. Entonces, normalmente se encuentra en el mercado y los electrodos más comerciales son 1/8, 5/32 y 3/16. Esa es digamos que esa es la medida exacta en su espesor de metal, ¿listo? Entonces el concepto es muy claro. Dicen que los fabricantes de soldadura sacan al mercado varios diámetros de electrodos porque están asociados a aplicarlo en proporción al espesor de metal. Un ejemplo, si yo tengo un electrodo de 1/8, que en milímetros equivale a 3.2, pues se recomendaría que ese diámetro de electrodo sea proporcional al material base. Entonces, me das cuentas, si el electrodo es de 1/8, el material base debe ser de 1/8 aproximadamente. Lo mismo pasa con el 532, pues si el electrodo es de 532, el material debería ser de 532 o 4 milímetros, que eso es su equivalencia en milímetros. Y en 316 lo mismo, 316 en milímetros son 4.8, el espesor de metal debería estar en ese rango, ¿listo? Entonces, el que el diámetro sea más delgado o más grueso no quiere decir que va a perder la resistencia, os lo repito, está asociado al espesor de metal. Y así sea un espesor delgado, un diámetro delgado, la resistencia va a ser la misma tanto en lo delgado como en lo grueso. Ahora el concepto dice lo siguiente, según la norma
dice que aquí hay una unidad de fraccionario. Esta unidad de fraccionario tiene un slash que me indica división. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente vamos a hablar de la operación matemática. Entonces, para esto les quiero pedir que de pronto si tienen su calculadora, su celular, hagan el ejercicio. Simplemente vamos a utilizar la calculadora. Vamos a tomar el número 1, lo vamos a dividir en 8 y aquí vamos a tener un resultado. Ese resultado normalmente me va a dar 0.125. Listo, ya tenemos un resultado, pero ahí no tenemos ningún dato todavía. El concepto es muy claro, dice, por cada décima, centésima y milésima, yo debo ajustar 1 amperio. ¿Listo? Ese es el concepto. Entonces, para que eso sea mucho más real, a este 0.125 lo voy a multiplicar por 1000. Entonces, el resultado va a ser 125. ¿Qué quiere decir eso? Que para trabajar el electrodo de 1/8, independiente de la nomenclatura, se va a necesitar 125 amperios. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero sí me gustaría que alguno de nuestros participantes nos ayudara dándonos la respuesta. Hagan el ejercicio con 532 y de pronto alguno nos ayuda. 5 dividido 32, a ver si de pronto me pueden ayudar. ¿Cuál es el resultado? 5 dividido 32. ¿Cuánto sería? ¿Hay alguno que nos ayude para que la práctica, la capacitación sea un poco más didáctica, perdónenme? 5 dividido 32, ¿cuánto sería el resultado? Si no hay audio, con un mensaje, nos pueden ayudar también para identificar el resultado real. Aquí nos dicen que esto es 0. Eso sería 0.156. ¿Listo? A ese resultado lo vamos a multiplicar por 1000. Básicamente, al hacer la multiplicación, pues lo que hace es perderse ya este 0 y este punto. Entonces, lo que ustedes van a necesitar para soldar este diámetro electrodo son 156 amperios. ¿Listo? Entonces, lo voy a colocar acá. Electrodo de 1/8, 125 amperios. Electrodo de 532, 156 amperios. Y vamos a hacer el ejercicio operativo de 316. Van a tomar el 3, lo van a dividir en 16 y lo van a multiplicar por 1000. ¿Qué nos debería dar como resultado? Tomamos aquí 316 multiplicado por 1000, eso nos va a dar 187 amperios. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces, fíjense que aquí no hubo la prueba de error, simplemente haciendo el cálculo operacional, porque los diámetros también, no es que el fabricante haya querido hacerlo así. La norma americana y la norma europea dicen, oiga, cuando entregamos estos datos de diámetro es porque hay algo más allá de eso. Y es poder ajustar un amperaje recomendado sin tener la necesidad de hacer la prueba y el error. Entonces, ustedes dirán acá, bueno, tenemos el resultado máximo, pero también hay que haber un rango, o sea, tenemos que tener un mínimo y un máximo. Entonces, quiero que entiendan ese ejercicio. Si yo el electrodo es 316, lo tengo en 187 amperios máximos. Si yo me salgo de esto, o sea, si voy hacia arriba, posiblemente las propiedades mecánicas, físicas y químicas del producto cambian, no va a tener resistencia. Entonces, aquí vamos a sacar o vamos a dejar a un lado el mito de que entre más amperaje, la soldadura va a resistir. No, no necesariamente. Entre más amperaje lo recomendado, la resistencia va a ser mucho más baja, ¿listo? Entonces, al máximo estamos bien, pero ¿cuál sería el mínimo de este diámetro de electrodo? Pues el mínimo sería el resultado del diámetro anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que para soldar el electrodo de 316, sea cual sea la nomenclatura, tiene un máximo de 187 amperios y mínimo 156 amperios. Este sería el máximo, este sería el mínimo para este tipo de electrodo. Lo mismo pasaría con el 532. Oiga, tenemos ya el dato de que son 156 amperios máximo, pero ¿cuál sería el mínimo? Pues lo tenemos en la parte de arriba, que serían 125 amperios. Entonces, esa es la manera de calcular los amperajes asociado ya a lo que tenemos aquí, que son las máquinas XP. Entonces, ya conociendo este tema de cómo ajustar sus amperajes, pues ustedes lo que tienen que hacer, mis queridos compañeros y participantes, es que cuando ustedes vean la necesidad de adquirir una de nuestras máquinas,
es importante que ustedes tengan claro cuál es el diámetro y el espesor de metal que van a trabajar para poderles recomendar el tipo de máquinas. Vamos a proyectar con la cámara cada uno de nuestros productos para que ustedes se den cuenta que aquí tenemos 3 referencias que suplen esa necesidad. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas necesidades? Pues las de electrodos de 532, las referencias de 316 en su diámetro. Pues vamos a conectar la primera máquina. No sé si la cámara ya nos lo debe identificar. Hay algo aquí que dice 160. Este 160 es el amperaje real. A ver si lo logramos ver ahí. Voy a levantarlo un poquitico. 160 amperios en esta parte. SI 7160. Los 3 últimos dígitos hacen referencia al amperaje de capacidad máxima. Y sin embargo, la máquina lo referencia aquí. 160, 160. Es una máquina que se conecta a 110 voltios o a 220 voltios monofásico. La máquina, dentro de las recomendaciones de precaución, aquí les dice o les da un aviso donde que tengan en cuenta que estas máquinas, por ser pequeñas, nunca se deben conectar a una red trifásica, por el contrario, solo son 220 monofásicos. ¿Listo? Vamos a aprender la máquina y la máquina nos va a enseñar esa facilidad de cómo programarla para garantizar todas las tecnologías que les mencioné. Hotstar, ArcForce, Anti-Stick y otras que lo mencionamos durante la capacitación. Entonces, cuando la máquina nos indica a qué red de alimentación está conectada, pues nos va a entregar, si es en 220, su capacidad máxima, y si se conecta a 110, ya no nos va a entregar este amperaje. Nos va a entregar solo 130 amperios. ¿Listo? Ya sabemos que con 160 amperios podríamos hacer electrodos hasta de 532 porque ya hicimos el cálculo y ya sabemos cuál es el que se aproxima. Entonces, tenemos ayudas como cuáles. Con esta flecha seleccionamos los procesos de soldadura. La especialidad de ella, que es MMA, Metal Manual Art, aplicando electrodos revestidos. Y en la opcional, proceso TIC. Y en el TIC hay una señal donde les dice Bit AR, simplemente un inicio de arco, teniendo contacto del tuxteno del material base. Esta máquina nos permite entonces, con la flechita que tenemos acá, modificarla cuando yo oprimo este botón, el potenciómetro, miren. Entonces, inicialmente tenemos algo que es el amperaje, mínimo 10 amperios, máximo 160 amperios. Nos permite seleccionar espesor de metal. El espesor de metal, si ustedes se dan cuenta, la unidad de medida dice que está en fracción de pulgada. Entonces, simplemente hacemos la conversión para que pase a milímetro. Tenemos algo que se llama el diámetro del electrodo. Ya, además de que nosotros hicimos el cálculo de que esa máquina nos sirve para 532, la máquina también nos dice, oiga, por tener 160 amperios, yo le recomiendo hasta un electrodo máximo de 532. Y además de eso, pues nos permite regular el Hotstar, el inicio en caliente y el ArcForce. ¿Eso qué garantiza? Pues que ya podemos programar de manera independiente, de manera profesional, que es el enfoque de la máquina, la aplicación de electrodos como un 7018, un 6013, un 61, un 6011 en su diámetro de 532. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos algo que se llaman los conectores tipo Vince, que son conectores rápidos, de fácil ajuste, sin tener problemas de pensar en un enroscado, de pensar en una terminal, pues el acople rápido facilita todo el tema de operación. Entonces, para el caso de la pinza portamasa, siempre vamos a tener un tipo de corriente que se llama corriente invertida. Y pues la pinza portamasa, en este caso, vamos a llevarla a la polaridad negativa. Para aquellos que no conocen qué es una pinza portamasa, pues esta es la que se conecta directamente a la pieza para que en combinación con el lector revestido tengamos un circuito cerrado y podamos hacer arco eléctrico. La máquina también nos permite identificar dónde está el más y el menos, ahí lo tenemos. Simplemente es tomar mi acople tipo macho, hacerle un medio giro y ya tenemos la pinza portamasa, la conectamos directamente a la pieza y la pinza portaelectrodo iría a la otra polaridad, que es la polaridad positiva. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Pues como sabemos que tenemos 160 amperios para un 7018 por ser revestimiento griego, vamos a tratar de subirlo a su capacidad máxima para que tengamos ese inicio fácil, para que tengamos esa facilidad de operación. Antes de tener un 7018, quiero mostrarles a ustedes este producto. Este producto en su nomenclatura dice 6013, ¿listo? 6013 en una longitud de 35 centímetros con un diámetro, acuerdan que el diámetro es esta parte, la parte metálica, de 532 que equivale a 4 milímetros. El concepto muy claro, dice, oiga, puede trabajar máximo 160 amperios, mínimo 125 amperios.
Por tener un revestimiento delgado, por ser un electrodo de fácil operación, para aquellas personas que hasta ahora quieren incursionar en el campo de la soldadura, no tienen la habilidad y quieren aprender, la mejor recomendación es trabajar un electrodo 6013, ¿listo? Entonces no vamos a poner los 160 porque el electrodo va a ser muy agresivo. Vamos a colocarle 125 amperios, que sería el mínimo. Y vamos a ver la operación. Siempre que apliquemos soldadura, viene un papel, o digamos que un papel fundamental, que es la seguridad industrial. Tengan en cuenta que cuando ustedes hacen un arco eléctrico, normalmente el nivel de temperatura que oscila el arco eléctrico como tal tiene un rango de 3.000 a 6.000 grados Celsius. Quemaduras en la piel, emisión de rayos invisibles infrarrojo, ultravioleta, hacen que de una otra manera perjudique la habilidad y obviamente las condiciones físicas de la persona de la que está haciendo la operación de soldadura. Entonces, importante, no es la primera vez que lo hago, siempre en todas mis capacitaciones el nivel de profesionalismo está enfocado a que si yo hago una aplicación de soldadura que genera alto riesgo, mi seguridad industrial está por encima de todo. Entonces, tengo mi peto, mis mangas, mis guantes, mi capuchón y obviamente no puedo dejar a un lado aquella careta que de otra manera nos facilita todas las condiciones, que en la actualidad la conocemos como la careta fotosensible o careta inteligente. Entonces, básicamente lo que hace es un cordón, quiero que ustedes lo vean ahí con la cámara, la estabilidad que tiene, la uniformidad que tiene el cordón y los resultados que tenemos después de finalizar el arco eléctrico como tal. Entonces voy a iniciar el proceso. El inicio del lector de vestido es un inicio por raspado que facilita la operación sin ningún problema y lo que hago, debe hacer, es mantener esa concentración del arco eléctrico controlada. Entonces, independientemente, ahí ya participa la tecnología. Claro, tenemos el arco evita que el electrodo se apague. Como tengo un amperaje con mecha relativamente alta, pues tengo tipos de técnica de aplicación. Mantener el electrodo en condiciones normales y retirar, simplemente yo empiezo a aplicar técnicas como tal, como lo son media luna, técnica de latigazo, zigzag, abuelito normalmente. Todas las técnicas están asociadas al desarrollo de la habilidad superactiva y soldado. Luego un arco muy estable. Y no estamos hablando de estamos hablando de donde se necesita la tecnología que tengan nosotros, esa capacidad de poder usar electrones en soldadura realmente, para alto nivel de calidad, para esta electricidad, para hacer una recuperación garantizar la pieza como tal en la aplicación. Pues ya no terminar aquí con un sitio, tienen que vivir una caracterizado, caracterizado, ahí me escuchan. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sonido, ¿me escuchan? Probando.
De Sí, pronto, se si alguien me escucha. confirma de nuestros participantes Sí, sí, cómo se está el escucha. audio, quiero pedir de Sí. antemano disculpas porque se perdió en un momento de la explicación el audio. Entonces, me confirma, por favor, si estamos escuchando de manera asertiva. Muchas Sí, sí, gracias. se Entonces, escucha. les estaba explicando que cuando hicimos la aplicación del 6013 y la cámara nos va a ayudar a mostrar un efecto bien particular de ese producto que en su composición química nos permite desarrollar esta, esta característica química o reacción química en combinación con reacción física, donde la escoria se remueve sola sin tener que removerla. Es un producto que nos facilita este tipo de aplicación y por eso les mencionaba a ustedes que cada vez que queramos aprender a soldar, que queramos adquirir habilidad, uniformidad, el producto que se recomienda es un electrodo tipo rutílico 6013. Fíjense en la uniformidad, fíjense en que el cordón queda brillante, que el rizado del cordón o del depósito de soldadura queda de muy buena calidad. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos un ejercicio en el electrodo de 532 que aplicaría para cualquier referencia o nomenclatura. Simplemente lo hizo una máquina que con 160 amperios la puede llevar a un nivel muy alto de exigencia. Vamos a pasar a la siguiente máquina que es un poco más fuerte en cuanto a su amperaje. Y en este caso estamos hablando de lo que es una máquina Elite AR 175 en la serie XP. Tengamos presente que siempre vamos a hablar de Steam Performance, o sea, alto rendimiento. Entonces, al igual que la 160, vamos a proyectar en la cámara cómo se programa, cuáles son esas ventajas y cuáles son esas condiciones mínimas de operación. Entonces, damos inicio al switch de encendido que lo tenemos en la parte trasera. La máquina automáticamente nos regula la red de alimentación a la que está conectada. En este caso dice 220 amperios, entonces nos debería entregar 175 amperios reales. La flecha selectora de proceso, TIC, electrodo revestido, que es la especialidad, con el potenciómetro, oprimo flechitas y voy modificando esto, amperaje, espesor de metal, diámetro de electrodo, inicio en caliente, arc force. Entonces aquí ya con 15 amperios más, la máquina nos va a desarrollar un diámetro de electrodo un poco más grande. Aquí nos queremos salir ya de ese contexto de 532. Queremos ir a un nivel de exigencia como lo es el diámetro de 316. Pinza portamasa, aquí nos identifican las polaridades, negativo, pinza porta electrodo positivo. Y vamos a utilizar un electrodo no de 532, sino de 316 tipo rutílico. Entonces lo quiero proyectar acá. Es un electrodo que viene un poco más largo, ya son 45 centímetros, 10 centímetros más que el convencional, que el normalito, donde su nomenclatura dice que es un 63. Vamos a trabajarlo normalmente el mismo ejercicio que hicimos ahorita. En 316 son 187, en 532 156, entonces vamos a dejarlo aproximadamente en 160 amperios. ¿Listo? Y vamos a hacer el mismo ejercicio operativo. Vamos a ver ese inicio en caliente, vamos a ver ese arc force en la aplicación como tal y vamos a ver el acabado final como tal. Quiero que me confirmen si nuestros participantes están escuchando el audio, si se escucha bien, si no hay ningún inconveniente. Se escucha Muchas gracias perfecto. por el aporte. Y vamos entonces a iniciar con el otro producto. Electrodo de 316 tipo rutílico. Entonces fíjense que inicia con facilidad. Es un electrodo un poco más largo, por ende puedo tomarme un poco más de tiempo para hacer aplicaciones de chapas relativamente gruesas cuando estamos hablando que están por encima de 3/8 de espesor o su equivalencia en milímetros a 9 milímetros como tal. Técnicas de aplicación como la media luna, el zigzag, las bolitas, hacen que de otra manera el cordón quede mejor presentado en los tipos de junta que vayamos a aplicar. Ustedes dirán, bueno, ese diámetro tan grueso, ¿dónde se recomienda? Pues inicialmente el principio es claro. Diámetro de electrodo en proporción al espesor de metal. La composición química se identifica con aceros convencionales como lo son acero de bajo carbono. Entonces, básicamente la operación me facilita que ese inicio en caliente sea muy fuerte y que esa estabilidad de arco como el arc force eviten que se apague el electrodo y garanticemos depósitos de muy buena calidad, que sigue siendo el enfoque
de la línea o de la serie XP. Aquí finalicé la aplicación del electrodo 6013 en una chapa que tiene un promedio de espesor de 9 milímetros. Podemos ver aquí, con ayuda de la cámara, que ya esta escoria no se remueve porque la composición química es distinta a la del 6013 convencional, pero sí podemos ver el resultado operativo. Un cordón totalmente brillante, uniformidad o rizado muy conforme frente a una calificación de procedimiento de soldador. Entonces, normalmente para lograr este tipo de aplicaciones se logra con la tecnología Hockstar o Arforge. Y finalmente tenemos la otra referencia de producto. Nos queremos seguir saliendo de ese rango al que estamos acostumbrados a hablar, donde decíamos que las máquinas élite eran solo para electrodos de 1/8. Pero queremos decirles hoy en día que por la tecnología ya nos saltamos eso y hoy por hoy vamos ya con electrodos de 316. En ese orden de ideas, pues tenemos una máquina que suple todas las necesidades, como es esta máquina Elitear XP 200. Entonces vamos a aprenderla aquí y es el mismo principio. Básicamente es identificar la red de alimentación. Entonces la máquina automáticamente nos dice la máquina está conectada a 220, valga la redundancia. La máquina se regula internamente, que si hay que mover algo interno, si hay que mover un breaker, un switch, no. La máquina, después de que se conecta, ella va a recomendar o ella nos va a identificar la red de alimentación. Además de eso, la máquina sigue recalcando la precaución, el aviso, el testigo, no conectar a una red trifásica. Se puede conectar a una red trifásica, pero hay que suspender una tercera pata que tiene un adaptador como tal, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Selector de proceso, TIC, electrodo revestido, amperaje máximo 200 amperios. Con el potenciómetro podemos regular espesor de metal, diámetro de electrodo, miren que llamamos a 316, Hockstar y Arforce. ¿Listo? Entonces ya tenemos el amperaje, vamos a llevarlo a su capacidad máxima. 200 amperios, aunque normalmente nos recomienda son 187, pero como vamos a hacer un electrodo de revestimiento grueso, pues vamos a acercarla prácticamente a su límite. Vamos a hacerlo en 190, a ver cómo se comporta. 70, 18 de 532, de 316, disculpen. Entonces, esta máquina ya tiene unos conectores rápidos, un poco más robustos, más fuertes, porque obviamente el amperaje lo exige. Entonces, los conectores tipo macho y tipo hembra son de referencia 3550. Los de las máquinas anteriores son 1025 para que lo tengan presente. Vamos a identificar las polaridades. En la parte de abajo está el positivo, en la parte de arriba superior, o en la parte superior, perdón, está el negativo. Negativo directamente a la pieza con la pinza portamasa. Polaridad positiva, pinza portaelectrodo para colocar nuestros electrodos de operación. En este caso vamos a trabajar con lo que es 7018 de 316. Vamos a mostrar aquí con la cámara también el diámetro. Entonces, su nomenclatura dice 7018. Si tenemos aquí una comparación, entonces vamos a ver si la cámara nos ayuda identificando que este es el de 532, un poco más delgado, y este es el de 316. ¿Listo? Entonces, teniendo claro ese concepto, simplemente lo que hacemos es acudir a la tecnología y hacer la operación. Acuerden que el 7018 es un electrodo que está enfocado al tema estructural. Y en el tema estructural, pues necesitamos tener resistencia, necesitamos tener presentación, uniformidad y garantizar que esas aplicaciones cumplan con estándares de calidad y ensayos que normalmente conocen como ensayos no destructivos. Una prueba de radiografía, una prueba de ultrasonido o una inspección visual que de una u otra manera la hacen personas encargadas en este tipo de inspecciones. Entonces vamos a hacer la aplicación del 7018. Ya regulamos el amperaje, pasamos a la parte del H. Entonces fíjense que al inicio es muy fuerte, muy agresivo. El Arforce garantiza que el producto, a pesar de que intenta apagarse, pues esto está asociado también a la habilidad del soldador. Recuerden que la distancia normalmente siempre debe mantener entre 2 a 3 milímetros para evitar que el producto o el electrodo se apague, el arco eléctrico. Pero con estas ayudas, fíjense que si yo lo retiro o lo acerco, pues el producto no se va a apagar. Y si por el contrario se apagara y el electrodo se me quedara pegado con el material base, pues la máquina activa su sistema de seguridad conocido como el anti-stick. En este caso particular,
La máquina la estamos llevando a un nivel muy alto de exigencia, donde las tecnologías empiezan a hacer su efecto, como lo son el Airflow, el Power Wind y el ACE-R, asociado a mejor rendimiento, mejor operación, mayor vida útil del producto, con mayor ciclo de trabajo en operación. Entonces ya vamos a finalizar aquí la operación del producto y vamos a ver cómo nos queda este depósito. Entonces es una aplicación de un 7018 de 316 para aquellas personas que quieran incursionar en este mercado. Este electrodo aplicaría para chapas que oscilen entre los 5, entre los 12 milímetros o los 15 milímetros para garantizar depósitos de estas características. Fíjense que normalmente en una aplicación que no tuviera, o una máquina que no tuviera tecnología como el R-Force o el Hotstar, que harían pautas, espacios, intersticios, donde la falta llenada de la soldadura sería una limitante. En este caso, con la tecnología de la serie XP, pues garantizamos que el rizado sea uniforme. Entonces tenemos las tres presentaciones, ustedes se dieron cuenta la manera de aplicarlo. Las máquinas inversoras tienen una característica que se llaman máquinas de amperaje constante. El retirar el producto, retirar el electrodo, prenderlo o apagarlo, hace que la máquina me mantenga esa constante y yo pueda desarrollar aplicaciones sin ningún problema. Voy a apagar un minuto la máquina, no sin antes recordar que cada vez que dejemos de operar el producto, 5 o 10 minutos para que el sistema de ventilación refrigere y puedan apagar la máquina como tal, ¿listo? Tenemos un espacio para cerrar esta capacitación con algunas series de preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Entonces, denme un minutico, yo me voy a conectar con los audífonos para poderlos escuchar. Recuerden que esto es la línea XP, donde vamos a un nivel alto de exigencia o alto en rendimiento. ¿Me escuchan? Sí se escucha, pero dejamos de ver la pantalla. Denme un minuto. Ya. Ahí están viendo la pantalla. Listo, Ya, ahora perfecto. sí. Entonces, queremos escuchar las preguntas que tienen nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros afiliados a la línea constructor. ¿No tenemos preguntas? El señor Andrés pregunta, eh, ¿qué técnicas se recomiendan para sacarle mejor provecho a un Elite 140? Listo, muchas gracias a la pregunta del señor Andrés. Básicamente las técnicas era como lo mencionaba en la parte práctica. Eso de una u otra manera lo direcciona la persona de acuerdo a la habilidad. Si yo en un principio apliqué la técnica de media luna, de bolitas, pues la técnica que debería desarrollar en todo tipo de fabricación de piezas. ¿Por qué? Porque esa habilidad que adquirió. Y las técnicas son opcionales. Normalmente personas que son ambidiestras, personas que manejan la mano derecha, la mano izquierda. Todo este tipo de personas tienen la capacidad y ese rango de opciones para manejar las técnicas de aplicación. Digamos que las únicas posiciones que tienen técnicas obligatorias y que no se pueden modificar es, por ejemplo, una posición vertical ascendente, que siempre se debe hacer zigzag, y una progresión descendente que siempre se debe manejar en técnica de latigazo. Pero una posición plana, una posición horizontal o una posición sobre cabeza, tenemos más de 5 técnicas de aplicación como tal. Y en una élite 140 amperios, pues tengan presente que normalmente es una máquina que nos va a desarrollar electrodos hasta un máximo de 1/8 conectándola a 220 monofásico. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, se tienen unas preguntas en el chat. Disculpa un minuto, se apagó el celular. Entonces,
Vamos a recordar aquí, vamos a pedir el apoyo de la cámara para mostrarles a ustedes que la máquina tiene un testigo de aviso o precaución. Vamos a proyectarla aquí. La parte amarilla dice no conectar a 3 fases. ¿Listo? Y sin embargo, por la parte trasera, vamos a proyectarla aquí. Vamos a conectar un momentico los cables pinza portamás y portaelectrodo. La máquina nos dice aquí, en el switch de encendido, una fase a 110 o 220, lo que quiere decir que es monofásico o bifásico, como lo quieran interpretar. Pero ahí tenemos las ayudas. Igual esto aplica en la parte informativa del empaque, del manual, de los tutoriales y toda la información que les podamos brindar, ahí especificamos. Para aquellas personas que de pronto adquieren ese producto por primera vez, no conocen el tema de soldadura, quieren una orientación, contamos con algo que se llama servicio postventa. Nosotros los expertos en soldadura podemos compartirles información muy constructiva para poderla programar, para poderla conectar y que reciban esta asesoría sin ningún costo alguno. Esto lo hace únicamente la marca de la línea Elite, de la marca Elite en la línea o la serie XP. Gilbert, tenemos pregunta de Mauricio. Pregunta si la Elite 160 es de gama baja. Y también tenemos otra pregunta de una vez de parte del señor William. Pregunta si trabajan en monofásico o bifásico. Listo, pues la pregunta que hace el señor Mauricio. Esta es una máquina de segmento profesional. ¿Qué quiere decir segmento profesional? Fíjense que yo les decía que en este caso puntual de la máquina de 200 amperios nos permite trabajar electrodos de 316. Con electrodos de 316 yo puedo hacer una chapa de media pulgada sin tener una preparación, o sea, sin tener un bisel, sin tener una adecuación para disminuir ese espesor. Si yo tengo que hacer una preparación, ese bisel, pues yo ya puedo ir con esta máquina en un segmento profesional hasta con chapas de 1 pulgada sin ningún problema. Entonces, básicamente, la marca Elite es el segmento profesional. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué debemos tener en cuenta? El espesor de metal y las horas de trabajo. Cuando les digo XP, yo les decía que era alto rendimiento. Es una máquina que en una jornada laboral puede responder 6, 7, hasta 8 horas continuas de trabajo. Como es una aplicación manual, normalmente la aplicación de un electrodo tiene un tiempo moderado de 65 a 70 segundos, pues lo que se demora el soldador operando sería el tiempo que quería dejar descansar. 1 minuto operando, 1 minuto soldando. Ese minuto descansando, perdón. Ese minuto descansando, pues nos dice que yo puedo limpiar, quitar la colilla, remover escoria, preparar el electrodo, iniciar, entonces nos da el tiempo apenas para volver a iniciar la aplicación y lo podríamos hacer sin ningún problema. Retomando otra vez el tema de la red de alimentación, simplemente es 220 monofásico. Pasa que en Colombia todavía tenemos un problema de información y es que al monofásico no se le debería llamar monofásico y al bifásico no se le debería llamar bifásico. Simplemente son 2 líneas que cada una ya me entregue 110 voltios para convertirlo en 220 monofásico. Gracias, Gilbert. ¿Alguien más pregunta Creo que qué tipo de tenemos electrodos y eso. hasta qué amperaje soporta? Esa sería la última pregunta. Entonces creo que esta pregunta, posiblemente nuestro participante no se conectó al inicio, que fue cuando hicimos el ejercicio en el tablero donde les mostraba a ustedes cómo se calculaban los amperajes. Vuelvo y repito, la marca Elite en la línea XP nos hace las 2 líneas de aplicación de soldadura. Línea de producción 6013, 7018, 60i, 6011 y las soldaduras de mantenimiento. Electrodos de inoxidable, electrodos de fundición, de recubrimiento duros, de baja aleación. De acuerdo al cálculo que hicimos con el amperaje de los diámetros del electrodo, podemos ir hasta con 200 amperios, donde podemos hacer electrodos de 316, que su equivalencia son de 5 milímetros. Los 5 milímetros que tiene el diámetro del electrodo, que básicamente es esto, la parte metálica, normalmente podemos ir con esa chapa gruesa sin ningún problema. Y el amperaje, pues fíjense que tenemos 160, 175 amperios, 160 y 200 amperios. ¿Qué deben tener en cuenta al momento de comprar estas máquinas? Pues mirar su necesidad, su requerimiento. Electrodos delgados de 532 pueden optar por la de 160, la de 175.
su recomendación o su necesidad es un poco más fuerte, más agreste, aplicamos con la XP Elite 200. Los amperajes que les estoy mencionando ahí son amperajes reales. Bueno, creo que con esta última pregunta finalizamos la capacitación. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Agradecerles nuevamente por parte de Sodimac a ese sacrificio que ustedes tienen por dedicarle este tiempo a estas capacitaciones. Yo sé que a esta hora pues ya más de uno estamos cansados, pero la idea es hacer un poco de esfuerzo para compartir esa información que nos gusta entregarles a ustedes y que les va a servir o les va a ser de mucho provecho. No les quito más tiempo, que tengan feliz noche y muchos éxitos. Les dice Sodimac Consultor. Gracias. Listo, entonces damos por terminada la capacitación del día de hoy. Feliz noche, descanse.